si somos cristianos, no podemos ser cristianos en secreto, cristianos furtivos o ocultos. Tenemos que manifestar la fe que tenemos y puede ser que eso nos traiga alguna complicación, pero ahí dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Hebreos 10. Hebreos 10, un recordatorio para continuar, se llama este mensaje. Los maestros ya lo escucharon, eso quiere decir que la providencia de Dios quiere tratar con ustedes, con su corazón, este tema definitivamente, así que préstele más atención. Yo estaba recordando que el año pasado que caminamos a Pérez Celedón, fuimos Aarón, Juanjo y yo. La idea era pues recaudar fondos para el campamento y los primeros kilómetros Juanjo iba adelante con todo, a paso firme, con todo. Pero ya cuando habían pasado 6 horas caminando, nosotros ya nos comenzamos a cansar y ya Juanjo comenzó a irse un poco, bueno, no sé si 6 horas o 9 horas ya llevábamos, ese día caminamos ¿cuánto, Aarón? 12 horas caminamos ese día. Yo decía, ¿qué cuesta caminar? Es nada más caminar. Pero ya al rato yo quería como ir haciendo como así, o sea, era tan cansado en serio. Y Juanjo se fue quedando un poquito más atrás después de ir adelante. Le digo yo, Juanjo, recuerde que a usted es el que más lo están apoyando con esto. Y eso fue como ponerle una inyección de adrenalina, porque agarró de verdad fuerzas. Y yo creo que lo que el autor quiere hacer con nosotros en este pasaje o con la audiencia original, que era obviamente los hebreos en este tiempo de esta carta, pues también se repite con nosotros. Es un recordatorio para continuar. Es como, vamos, vamos, póngale, Dios está con usted, avance. En los últimos capítulos, en los últimos versículos de este capítulo 10, el escritor da unas poderosas razones, por lo menos 3, aunque son más, para que los cristianos judíos pudieran mantenerse firmes en su lealtad a Cristo. Número 1, sus circunstancias pasadas deberían estimularlos. Número 2, la inminencia de la recompensa debería fortalecerlos. Número 3, el temor de desagradar a Dios debería detenerlos de volverse atrás. Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces vamos a empezar en el versículo 32. La palabra de Dios le dice a los oyentes originales, pero claramente, como dice el libro de Romanos, las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron. Entonces se les dice, traigan a la memoria los días pasados. Hermano, active su memoria, recuerde los días pasados. ¿Cuáles días pasados? Los días después de que usted recibió a Cristo. Esto es un sinónimo de después de haber sido iluminados. Sostuvisteis gran combate. Somos soldados. Y el combate a veces es contra nuestra carne, a veces contra el mundo, a veces contra Satanás, pero a veces es porque hay oposición por tomar decisiones firmes por Cristo.
Otra versión dice: recordad aquellos primeros días en que después de haber recibido la luz, os mantuvisteis firmes en gran combate cara a cara con el sufrimiento. Pero no nos gusta sufrir. Pero Dios no ha prometido una vida color de rosas y una vida que es un camino de verdad súper derecho y súper lindo y súper pavimentado. Se desprende sin lugar a dudas de este texto, primero, el 32, que el autor entendía que ellos eran salvos. Ahora, para los salvos, un buen barómetro de su salud espiritual, un buen punto de comparación, un buen estándar, no son otros. No son otros, no es que yo diga, a ver, ¿cómo es don Jason? ¿Cómo es don Andrés? No, es cómo era yo mismo. ¿Cómo era yo mismo cuando empezó mi vida cristiana? Su yo hace 5 años. ¿Cómo era su yo hace 15 años? ¿Cómo era su yo hace 30 años? Es decir, don Isidro, ¿hace cuánto recibió usted a Cristo? $54, ok, su yo hace 54 años, imagínense, wow. Los días pasados, también la Biblia nos dice en Apocalipsis, su primer amor, a eso se refiere, Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo que dice es lo mismo que dice el autor de Hebreos, versículo 5, recuerda. O sea, recuérdese usted mismo, visualícese, por favor, active su memoria, ¿cómo era usted mismo? Una de las cosas más, más duras es decir, bueno, yo hice esto, yo llevé a cabo esto, yo era así, yo era asá. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no somos, tenemos que ser y más bien crecer. La Biblia dice, deseo que ustedes estén firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Dios desea eso. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Arrepiéntete y marque eso. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el autor procura animarlos o estimularlos con sus pasadas circunstancias. Es decir, ustedes eran, lo que les está diciendo es, ustedes eran unos guerreros. Ustedes eran unas personas que se les ponían frente a Satanás y agarraban con Satanás. Y eso estaban dispuestos a hacer ustedes. Pero ¿qué está pasando ahora? Que está decayendo su ánimo, su confianza, su fe. Hay un aparato en la mente que se llama memorias y se enciende con solo preguntar, ¿recuerdas? ¿Recuerda tal cosa? Un día alguien me dijo, ¿recuerda tal cosa? Y me estaba preguntando algo de hace 20 años. Y yo decía, qué vacilón. Yo tenía 20 años de no pensar en eso, pero apenas usted me dijo, ¿recuerda? Yo me transporté a esa fecha. ¿Y qué le pide recordar? Traigan a la memoria sus pasadas experiencias. Estas deberían estimularlos. Después de que hubieron profesado fe en Cristo, se convirtieron en el blanco de una persecución acérrima. Sus familias los rechazaron, sus amigos los abandonaron, sus enemigos los persiguieron, pero en lugar de producir cobardía y temor, esos padecimientos los fortalecieron en su fe. Indudablemente sintieron algo del entusiasmo al ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¿Ha sufrido usted alguna vez por el nombre de Cristo? Cuando yo recibí a Cristo, yo estaba en cuarto del colegio. Y a mí me decían, es que usted es el pastorcillo, usted es el aleluya, usted es el pandereta, usted aquí, usted allá. Y eso no es padecer exactamente, porque más bien son cosas que a uno lo hacían sentir orgulloso. Yo decía, mira, o sea, que me relacionan con un pastor después de la picha que yo era. No, en serio, es demasiado. Yo decía, qué bueno que es Dios. Más bien lo veía como algo bueno, pero nunca jamás como la persecución que ellos experimentaban. ¿Verdad? Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Si en algún momento usted tiene algún tipo de persecución en su trabajo, ahora le voy a decir una cosa, si usted hace las cosas como debe ser, siempre va a haber alguien que va a decir algo en contra de usted. Y eso puede ser hasta un ser muy querido. Un día mi hija estaba cantando ahí una canción rara y entonces alguien cercano dijo, ah, ya se le salió de la burbuja. Ya se le salió de la burbuja. Y yo quería decir algo, pero digo yo, calma. Porque yo digo, la verdad, nunca hemos tratado de meterlos en una burbuja. Nunca hemos tratado de meterlos en una burbuja, así como decir, bueno, lo vamos a sacar del kinder, los vamos a sacar del colegio, los vamos a sacar de la escuela. No, tienen que estar en la escuela. No, Jesucristo dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Yo no pido que no digan cosas raras, sino que aprendan a discernir qué deben decir y qué no. Pero puede ser que usted tratando de hacer lo correcto, no haya gente que algo le diga, que se burle, o que tiene que usarla en agua por los tobillos, o tiene que hacer tal cosa o hacer aquella cosa. Bueno, esta gente, dice la Biblia, que tenía un gran combate contra los padecimientos. A veces el pasado es un buen acicate o un buen incentivo para robustecer nuestro presente. Hermanos, ayer yo le decía a los caballeros que vinieron a la actividad de hombres, hay que estar dispuestos a hacer cosas valientes. A veces nosotros en este siglo XXI le tenemos mucho miedo a las cosas, ¿ya? Digamos, Daniel 3, vea lo que dice. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es una persona firme que dice, no retrocedo ni un paso. ¿Por qué? Porque a mí me respalda Dios. ¿Qué dijo la reina Esther? Y si perezco, que perezca. Pero es esa valentía que tenían estos primeros cristianos. Hermanos, debemos ser cristianos de hierro, debemos ser cristianos de acero. A veces la gente cuenta un chiste y uno dice, ¿qué hago? Aquí el chiste, aquí es como reírse, porque es muy feo quedar ahí como el espiritualoide ya. Entonces, es un chiste vulgar y todo. Qué vacilón ese chiste. Hay que reírse. No hay que reírse. Usted no está obligado a reírse. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no nos vamos a inclinar. Y aunque Dios no nos libre, no nos vamos a inclinar. Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas. Mateo 10:27, por favor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo. Dios nos dice, si alguien lo persigue, aún si lo persiguiera hasta la muerte, aún si su vida estuviera en peligro, hermanos, no tenemos nada más que arriesgar que la vida. Usted dice, a ver, ¿está el trabajo por debajo de la vida? Sí, por supuesto, sí o no. Pero usted dice, "Sí, pero si yo me despido de mi trabajo, entonces ¿qué hago?" Dice, si lo despiden de su trabajo por causa de Cristo, yo creo que Dios le daría otro, ¿no? Claro, es difícil y no va a ser fácil estar un tiempo sin trabajo, pero usted dice, estos hombres estaban dispuestos a todo. Dios dice, no teman a los que matan el cuerpo y todo lo que esté por debajo de eso, por supuesto tampoco lo tema. Mas el alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es Satanás? No, es Dios. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cada tierra sin vuestro Padre, porque pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
a cualquiera que me confiese delante de los hombres. Yo estaba dándole clases a los muchachos del seminario en segundo año y hay una parejita ahí, lo más linda. Ellos van perfilados a hacer un matrimonio y a ser pastores. Entonces yo estoy dando la clase y le digo a la muchacha de esa parejita, le digo yo, entonces cuando usted se case con Eliab, van a llevar a cabo ese ministerio, ¿verdad? Y hace la muchacha. Y él, diga algo, o sea, va a decir que sí, o sea, que sí vamos a hacer el ministerio, o sea, si quiere casarse conmigo, qué sé yo, ¿verdad? Y fue un momento incómodo porque yo pensé que ella iba a decir así como que, sí, claro, o sea, yo con él hasta el fin del mundo, y etcétera, ¿verdad? Y ellos se ve que de verdad se quieren y que se gustan y todo, pero le dio pena que yo se lo preguntara así tan directo. Y él obviamente se sintió mal de que ella no, o sea, como que no le reconociera. A nosotros nos pasa eso. A ver, yo creo que nosotros nos gusta eso. Yo pienso, imagínense que vayamos ahí, no sé, en Maxipalí y que mi esposa me diga, no, no me dé la mano, no me dé la mano aquí porque estamos en público. ¿Pero qué tiene? Si estamos en público, estamos en privado, es decir, somos esposos. ¿Usted sabe qué feo? Que alguien le diga, no, no me dé la mano, no me dé la mano. Y usted dice, qué feo, o sea, que ¿cómo le voy a dar vergüenza o cómo le voy a dar pena? Pero a veces nos da pena. Yo la vez pasada le dije a Rachel, la felicito, usted es una persona que publica versículos, no le da vergüenza publicar versículos. A los muchachos les da vergüenza publicar versículos. A ver, si somos cristianos que publicamos, no hay nada mejor que publicar que un versículo. Tenemos que, digámoslo así, si somos cristianos, no podemos ser cristianos en secreto, cristianos furtivos o ocultos. Tenemos que manifestar la fe que tenemos y puede ser que eso nos traiga alguna complicación, pero ahí dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a Hebreos 10:33, dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. Escuche, hermanos, el idioma, el no sé, las palabras, la semántica, el significado, vituperios, tribulaciones, se convirtieron en un espectáculo para la gente. ¿Qué pasaría si a usted llegan a su casa y le ponen ahí la C? En esta casa son C, son cristianos. Y eso significa que tenemos derecho a vituperarlos, tenemos derecho a decirles cosas feas, tenemos derecho a meternos a su casa y sacar las pantallas y sacar los chunches. ¿Usted seguiría siendo cristiano bajo esas circunstancias? Es difícil, ¿verdad? Pero ellos hacían eso. Dice, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En ocasiones su sufrimiento era individual, a veces era en conjunto. El texto da a entender que estas cosas se extendieron durante un periodo X, pero no fue corto. En todo lugar que la iglesia comienza a desarrollarse y a crecer, allí cabe esperar persecución. Cuando Dios nos dio la oportunidad de llegar aquí, vinimos a limpiar una vez el templo y yo le dije, don Isidro, ¿y por qué las ventanas tienen sedazo? ¿Por qué las ventanas tienen sedazo? Es un sedazo muy grueso, es decir, los mosquitos sí pasan. Pero entonces me dice don Isidro, bueno, ¿y porque la iglesia la agarran a pedradas? Y así cuando estábamos de repente comenzaban a llover pedradas. Usted dice, claro, cuando la iglesia empezó, tiene ¿cómo decir? Esta persecución de alguna manera. La Biblia dice Mateo 5:10, Mateo 5:10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución. No, yo paso, don Isaac.
Yo no quiero padecer persecución, la verdad. Vea, yo vengo a la iglesia, yo canto, yo limpio, como usted dijo, yo dirijo, yo aquí o ya, pero persecución no me gusta. La Biblia dice, bienaventurados, felices, macairos, es dichosos, bendecidos, es la expresión más grande de alegría, de gozo, de felicidad que expresa la Biblia. Bienaventurados los que padecen persecución. Si usted sabe que por poner algo de la Biblia va a padecer persecución, usted dice, no, mejor no lo pongo. Porque ya el jefe se pone bravo con esas cosas de la religión, o a tal compañero no le gusta, o qué sé yo, a mi suegra no le gusta. No sé yo quién no le pueda gustar. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que padecen persecución. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ellos nos dejaron una lección de compañerismo. Ellos estuvieron al lado del otro cuando padecían, cuando sufrían la hostilidad. Demostraron el amor hacia Cristo a través de los hermanos que enfrentaban el maltrato, la privación, el encarcelamiento, el hostigamiento. Jesús dijo, los discípulos dijeron, ¿y cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Y cuando usted lo hizo por uno de esos pequeños, lo hizo por mí, ¿verdad? Dice el versículo 34, Hebreos 10:34, dice la palabra del Señor. Porque de los presos también os compadecisteis. Ahora, pues en realidad debería ser de cualquier preso, pero el texto específico se refiere a personas que por su fe habían terminado en la cárcel y dependían de la comida, del alimento, de todo, dependían de los cristianos que estaban afuera. Entonces, había un peligro por asociación. Es decir, si yo iba a buscar digamos que Tao fuera a buscarme a mí, para no ponerlo así, de que yo voy a buscar a Tao. Tao va a buscarme a mí a la cárcel y me lleva comida. Van a decir, bueno, si Isaac es cristiano, quiere decir que Gustavo también es cristiano. Metámoslo también. Entonces, si Tao tenía miedo de que lo metieran también a la cárcel por irme a visitar, no iba. Pero ellos no renunciaban a ir a la cárcel. ¿Sí me voy a entender? De los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esa frase es una frase bien rara, porque es una frase rara. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Usted sabe que se meten a su casa y sacan la cocina y usted ve a alguien sacando la cocina, ¿usted qué hace? Nada más no dice nada. Entran a su casa y dicen, mira, qué bonita pecera. Ok, nos la vamos a llevar. Esta pecera está muy bonita. O qué bonito mueble este, me gusta, me lo llevo. Qué bonito microondas, me lo llevo. ¿Y usted qué hace? No hace nada. No podía hacer nada. No tenían ellos, primero, miedo de visitar a los presos. Y cuando sus bienes le fueron confiscados por las autoridades, dice la Biblia que lo aceptaron con gozo. Cuando las autoridades gubernamentales confiscaron sus bienes, escogieron ser fieles a Jesús en vez de aferrarse a sus posesiones materiales. Como vimos ayer, sabían que tenían una herencia incorruptible en el cielo, incontaminada, inmarcesible. Pero qué difícil no atarse a las cosas. Uno dice, pero es que ya yo tengo mi casa y esta refri no es cualquiera refri. Esta refri es, vea, ahí dice Frigidaire. Vea, ahí dice General Electric. Vea, ahí dice Mave. Ahí dice Samsung. Esta refri me costó 2 millones de colones. Güey. O sea, no es así tan fácil como que usted diga, bueno, llévenselo. No pasa nada. Era verdaderamente un milagro de la gracia de Dios que les hacía capaces de valorar tan poco las riquezas terrenales. Hay un gato que se está metiendo a mi casa y raya el carro y yo
Y a mí me duele. Es vacilando, no, sí me duele. Sí me duele porque yo digo, o sea, al gato como no le cuesta nada, pero hermanos, así como que a uno no le importen las cosas terrenales es muy difícil, porque las cosas cuestan. Pero la Biblia nos recuerda, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. No sé si vi bien, pero creo que fue ayer que vi una noticia de Glenda Peraza, la que era esposa del futbolista. Dice, me robaron o me estafaron los ahorros de los últimos 40 años. Entonces usted dice, yo estoy súper bien porque ahí estoy metiendo en el banco, voy metiendo, voy metiendo, voy metiendo. La semana pasada yo me desperté y me estaban llamando del banco, supuestamente. Y a otra persona que es de la misma asociación nuestra también lo estaban llamando al mismo tiempo. Es decir, que si los dos nos íbamos en ese timo, podrían sacar pues hasta plata no iban a sacar plata de mi cuenta, iban a sacar plata de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, si dos personas caen, uno dice, no, las riquezas son, hermanos, la verdad las riquezas son súper inciertas, como dice la Biblia, no podemos confiarnos en ellas. ¿Por qué? Porque usted dice, mira, tengo 40 millones en el banco y usted un día va a ver la cuenta y no tiene nada. ¿Y qué pasó? Pudo haber pasado cualquier cosa. Y yo le voy a decir una cosa, yo sé que en los bancos trabaja gente muy honesta, pero también en los bancos trabaja gente deshonesta. Entonces usted dice, no, esos asaltos son de personas que están ahí ¿cómo se llama? En la reforma. No siempre. No, no siempre. O sea, si a mí un cajero me ayuda a cambiar el PIN de la cuenta y todo el asunto y yo no voy y la cambio, y la persona no es honesta, tendría la posibilidad. ¿Por qué? Porque tiene ahí todos los datos. ¿Me entiende? Ahora que expone su trabajo y todo lo demás. Pero, hermanos, no nos aferremos a lo material. ¿Por qué? Porque eso es pasajero. ¿Quiere saber usted qué tan permanente es su riqueza? Tan permanente como su salud. Y si yo mañana caigo en cama y digamos que tuviéramos ahorrado 10 millones y resulta que los exámenes cuestan 2 millones y los medicamentos cuestan 5 millones, ya no tengo 10 millones. De un pronto a otro ya no tengo 7 millones. Y puede ser que si el tratamiento se extiende, entonces ya no tenga nada. Yo tengo que confiar en Dios. Dice la Biblia, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Qué feo es que se le metan a uno a robar. Nosotros recién casados se nos metieron a robar. Y usted dice, aquí por esta sala anduvo un ladrón, en mi casa, en mi cuarto, en mis cosas. Qué feo. Se siente requete feo. Porque donde esté vuestro tesoro, versículo 21, allí estará también vuestro corazón. Si usted está mandando al cielo, mandando al cielo, mandando al cielo, usted va a querer irse al cielo porque hasta allá todo su tesoro. Había un hombre que se llamaba Martin Lloyd Jones y él dijo, ¿para qué oran para que yo me sane? Porque ustedes me quieren retener de la gloria. O sea, ya él estaba mayor, ya estaba enfermito y él dice, ¿para qué oran que yo me sane? Yo quiero estar ya en el cielo. Pero ¿quién tiene desapego? Ese desapego. Si la persona no sabe ni a quién le va a quedar todas sus mansiones, sus carros, sus piscinas, sus casas, sus fincas, va a estar preocupado por quedarse aquí para arreglar el mundo. Pero esta persona no, esta persona quiere irse. Sabe dónde están sus riquezas. Ahora, él estaba recapitulando, el autor de Hebreos, volvamos a Hebreos 10:35, estaba recapitulando el pasado, pero ahora de vuelta al presente les pido lo siguiente, no pierdan su confianza. Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza. Hermanos, no es que aflojamos en la vida cristiana porque sí.
No es que aflojamos porque dejamos de creer ciertas cosas. Dejamos de creer en las coronas. Dejamos de creer en una reprimenda con Dios cara a cara, horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Dejamos de creer esas cosas. Dejamos de creer, no sé, que hay recompensas, etcétera. Por eso el autor dice, no pierda su confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Si los creyentes habían sufrido por su fe cristiana en el pasado, van a desechar ahora la confianza que habían mostrado frente a la persecución. O sea, como dicen, tanto nadar para morir en la orilla. O sea, tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto esmero para ahora darse por vencido. No puede ser, es decir, vamos. El libro de Hebreos es una carta que habla de la superioridad de Cristo, pero también habla mucho sobre el asunto de no desertar, de no desertar. Y a mí me da un sentimiento similar. Qué bonito es ver que una persona se mete y se mete y se mete. Y usted dice, mira, esta persona viene y viene y viene abriendo campo ahí, se mete, se involucra. Yo creo que una niña se salió. Ah, bueno, ahí va. Es una niña mía. Ya yo sé quién es, ya yo sé quién es. Pero es que pensé que iba a agarrar para allá. Ya. No pierdan su confianza. Parecería haber pasado bastante tiempo desde aquel entonces y los creyentes ahora están viviendo un periodo distinto de paz y seguridad. Ustedes, yo me imagino que ya habrán escuchado esa historia de los peces en Japón y todo eso, que ellos los traían. Al principio los pescaban muy cerca de la costa, pero después hubo escasez de peces, entonces ellos iban más largo. Pero cuando iban más largo, los peces venían y no sabían igual porque venían muertos, entonces los traían vivos, pero igual no sabían igual, los traían vivos en el barco. Entonces dijeron, ¿qué hacemos para que el pez sepa rico? Entonces lo que hacían era que donde los traían vivos les echaban un pequeño tiburón. Entonces, claro, los peces tenían que estar bien activos, huyéndole al tiburón. Y cuando llegaban los peces y los ponían, decían, ay, este pez sí está rico. Pero ¿qué era lo que los mantenía vivos y sabrosos? La persecución. Y cuando deja de haber, entonces ya como que nos hacemos lentos, nos hacemos tardos, nos hacemos perezosos. Entonces, como que él les dice, ¿cómo es posible? Qué raro, como qué raros que son ustedes. Cuando había persecución, ustedes estaban al pie del cañón con todo. Y ahora que la vida les sonríe, están pensando en renunciar a Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En circunstancias difíciles el creyente pone su fe en Dios, prestamente confiesa el nombre de su Señor y Salvador, pero en los tiempos de comodidad el cristiano no se ve confrontado con la necesidad de tomar una posición. Su fe declina y su fe vacila. El escritor desea más bien que los lectores exhiban su confianza y valor ante el hombre. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, su casa somos nosotros, sí que, si retenemos firme hasta el fin la confianza ahí, tácito está, la confianza del principio. ¿Cómo empezamos nosotros? Con muchas ganas, con mucho amor, con mucho ímpetu. Y a veces no es que yo he bajado porque en tal cosa o tal cosa. Hermanos, seamos francos, delante de Dios, esas cosas no nos van a salir decirlas. O sea, usted no va a poder decir esas palabras delante de Dios porque no hay forma de decirlas sin que suenen a excusa. Entonces usted no las va a decir, pero se va a llevar o nos vamos a llevar la vergüenza de decir sí, la verdad, ¿por qué no? O sea, es la confianza del principio hasta el final.
La segunda consideración de este versículo 35 es que el galardón debería fortalecerles, porque dice, no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. Pero a veces hay personas que todavía no se han decidido si creen que Dios existe o no. ¿Será que Dios existe? No sé. Imagínense que un muchacho de esto le diga, Aarón, dígame, ¿de verdad Dios existe? De verdad hay un Dios que disciplina, hay un Dios que bendice, hay un Dios que retribuye para bien. O sea, dígame porque yo no estoy seguro. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Lo más básico, crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Hermanos, usted tiene que irse a la tumba creyendo eso férreamente. Primero hay un Dios que ve todo lo que yo hago y que Él va a galardonar grandemente lo que usted hace por Él. Lo que usted hace no es que no queda anónimo. Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia. La paciencia es la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Han escuchado del búfalo? Dice la historia que el búfalo es muy fuerte y muy poderoso, y cuando está jalando algo y se le acaban las fuerzas, entonces se pone de rodillas. Y de rodillas es como la doble tracción del búfalo. O sea que con las rodillas puede avanzar de una manera más lenta, pero más firme. Entonces nosotros tenemos que obviamente ser como el búfalo. Si vemos que la situación está muy difícil, tal vez Dios quiere que nos arrodillemos. Y de rodillas somos fuertes. De rodillas podemos mantenernos de pie ante las adversidades de la vida. Y el autor de Hebreos dice, versículo 37, porque aún un poquito. ¿Sabe cuál es la confianza que hay que retener? Que uno dice, pero es que siempre nos han dicho que un poquito y ya yo tengo 41 años y no ha venido. Sí, pero es que la forma en como Dios mide el tiempo es distinta, pero si la Biblia dice un poquito, yo creo que es un poquito. Y aún así mi vida es un poquito, la verdad. Ya ayer don Gustavo oró que Dios me dé 41 años más, es decir, de 82 no paso. Entonces, es un poquito. ¿Qué son 82 años? Si fuera que Dios escucha a don Gustavo lo que oró ayer, no es casi nada. Hermanos, pero Cristo viene, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Hermanos, el pueblo de Israel, dice la Biblia que hay, Hebreos, creo que es Deuteronomio 2, 1, 2, si no me equivoco, dice que 11 días u 11 jornadas hay desde el límite de Egipto hasta Cades Barnea. Es decir, que el camino que a ellos les tomó 40 años duraba solo 11 días. Es más, usted lo pone en Google, distancia del Líbano o del Cairo, perdón, a Jerusalén. Y le dice que usted llega en, creo que son como 3 días. Es rapidísimo. ¿Y por qué duraron 40 años? Porque el pecado o la incredulidad nos demora, nos atrasa. Como cuando usted lee el libro del progreso del peregrino. Él dice, yo iba avanzando y yo iba lo más tranquilo y yo iba avanzando según yo, pero atrás se me quedó el pergamino. Entonces tuve que devolverme y perdí 3 días. Qué feo es cuando usted siente que algo que usted hizo lo dejó ahí. O peor, lo rezagó. Y usted dice, Dios mío, no puede ser. No puede ser. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo el avanzar. Entonces, un incentivo final para resistir con firmeza es el temor de desagradar a Dios. ¿Y cómo se desagrada a Dios según este texto? Retrocediendo. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Ustedes venían súper bien. Ustedes eran
fuertes contra el enemigo, contra los padecimientos, contra los vituperios, pero ahora que hay paz, ustedes sean como que se han adormecido. No puede ser, no puede ser. Tienen que avanzar, tenemos que avanzar. Versículo 39, pero nosotros, hermanos, tómese esa frase, tómesela muy personal. Diga usted mismo, dígasela a Dios, trate de orársela a Dios y decirle: Dios, yo soy de ese equipo de los que no retroceden. Yo hoy lo dije y lo dije de verdad, pues en son de vacilando en serio, como dicen. Yo dije: ¿cómo ha avanzado don Andrés? Como habló ahora y todo, y yo digo, bueno, gracias a Dios. Es como cuando yo vi llegar a don Marco, el don Marco que llegó, el don Marco que se fue, para mí fueron dos personas distintas. ¿Sí o no, doña Mayelita? Digo, estoy hablando de su yerno, ¿verdad? Y yo digo, hay un avance en la vida de la persona. Hay un avance en la vida de la persona. Que usted pueda decir: Dios, de verdad, yo no quiero estar, no quiero ser de los que retroceden, yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar cada día, aunque sea, es más, no sé, si fuera que cada semestre avanzamos, ya esto es un poco psicología bautizada, pero si fuera que avanzáramos un 1% por trimestre, imagínense, al final del año seríamos un 4% mejores, ya un 4% en 3 años, en 5 años, es algo muy significativo, pero que se vea que vamos avanzando, porque no somos de los que retroceden para perdición. El retroceder, según la Biblia, es para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con esta medición de la fe se establece la base para un más amplio discurso acerca de la vida que agrada a Dios. Es decir, esta es la plataforma, hablando de la fe que agrada a Dios, para hablar ahora sí de los héroes de la fe en Hebreos 11. Esta es la vida que agrada a Dios, la vida de fe, aquel que se mantiene todos los días como viendo al invisible. Es que ¿cómo yo voy a hacer lo correcto si yo no veo a Dios? Si yo ni siquiera sé si Dios realmente me va a pagar por esto que yo voy a hacer, qué sé yo. Un ejemplo, pensándolo así lo más feo posible. Si yo ni siquiera sé si Dios me va a venir a regañar si yo me porto mal o algo así. Bueno, usted tiene que mantenerse como viendo al invisible. Yo escuché de una persona que decía: pero usted ¿cómo logra orar tanto con Dios? ¿Sabe cómo yo lo hago? Yo pongo una silla ahí para Dios y pongo una silla para mí. Entonces yo me siento enfrente de esa silla y yo hablo con Dios. Bueno, ya esa es una forma, por decirlo así. Y si usted va en el carro y va hablando con Dios y usted va solo, usted le dice: Dios, aquí vamos, gracias, cuídame, líbrame del mal, líbrame del pecado, ayúdame, etcétera, etcétera. Vamos a finalizar con un par de aplicaciones, digamos, basados en la Biblia. Si usted está pasando dificultades y tribulaciones, dele gracias a Dios. Usted es como ese pececito y que tiene un tiburón ahí, eso le da sabor. Y si usted tiene ahí el pececito detrás, usted dice: bueno, Dios, gracias porque esto me hace estar alerta y me hace estar, como dicen, estar en todas. Ya, y ahí estoy despierto, no tengo chance, no tengo opción de dormirme, de estar en sopor, ahí, estar ahí viendo a ver qué pasa. No, gracias, porque las tribulaciones nos despiertan y nos robustecen. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces cuando estamos pasando diversas pruebas, la actitud es: pobrecito yo, no me ve, pobrecito yo, pobrecito yo. La Biblia dice: no piense que usted es un pobrecito, téngase por dichoso, tenga por sumo gozo cuando usted esté pasando no por una prueba ni por dos, por diversas pruebas. Porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. Es decir, constancia bajo el peso de las circunstancias adversas.
perseverancia. La paciencia no es, ahí voy. No, es perseverancia. Es un caminar firme. Salmos 34:19. Esta es una promesa de Dios para usted y para mí. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué dice? Pero de algunas de ellas Dios lo librará. No dice eso, ¿verdad? Dice de todas ellas lo librará Jehová. Gloria a Dios, porque las pruebas a como vienen se van. Yo una vez leí una frase que decía, Dios nunca estira tanto un arco hasta romperlo. Dice, es que Dios, ya usted me va a romper a mí. Usted ve, se me vino esta y esta y esta y esta y esta. Yo estoy por quebrarme, yo estoy o sea, usted me va a destruir a mí. Mi papá me decía, Isaac, Dios nunca le va a poner a usted una piedra encima para quebrarlo, para romperlo, sino para fortalecerlo. Sí, pero yo siento que me está quebrando. Y no es cierto. Nos robustecen. De todos ellos lo librará Jehová. Y por último, Lucas 6:24. Lucas 6:24. ¿Están ahí? Dice, bueno, ya dio una serie de bienaventuranzas, están las bienaventuranzas y los ayes. El ay es como, para traducirlo de una forma coloquial, sería como pobrecito fulano de tal, pobrecito. Y dice Lucas 6:24, mas ay de vosotros ricos. Generalmente uno diría, dichosos los ricos, bienaventurados los ricos, felices los ricos. Qué chiva, es decir, estamos de vacaciones, de amor, ¿dónde vamos de vacaciones? Vamos a Noruega, vamos a Ibiza, ¿a dónde quiere ir? Suiza, Canadá, ¿a dónde quiere ir, amor? Y uno dice, qué dichosos los ricos. La Biblia dice, no, ay de los otros, de vosotros, perdón, los ricos, los otros, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo de esa persona? Ser rico. Yo lo tengo todo, si algo me falta yo me lo compro, si me enfermo tengo la plata para pagar todo lo que sea, ya ese es su único consuelo, no va a tener un consuelo más allá, debajo del sol, porque no va a poner su confianza en Dios, va a poner su confianza en su plata. Ahora, ¿se puede ser cristiano y ser rico? La Biblia dice que sí, pero es una excepción más bien que una regla general. Versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. La Biblia dice en Eclesiastés 7 que es mejor el llanto que la risa, porque con el llanto se enmienda el corazón. La risa no produce nada. La risa no hace a nadie mejor. La risa nunca reparó a nadie. Pero el dolor purifica. Entonces, si usted dice, no, pobrecito yo que estoy pasando todas estas aflicciones, dele gracias a Dios porque hay un martillo que le está dando contra un yunque, hay fuego que le están poniendo y su vida está siendo perfeccionada. Eso significa que Dios no se ha olvidado de usted, que usted le importa a Dios. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, a veces hay que decirle a la gente del mundo, no, eso no me gusta. Y no me apunto a eso. No, pero es que eso depende de su trabajo. Ok, está bien. Yo tengo un Dios a quien agradar. A veces hay que hacer algunas cosas así un poco locas. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, si su trabajo está en juego, mejor inclinate y ya. Es decir, es su trabajo, es su sustento, sus chiquitos, etcétera, etcétera. Nada más inclínese y ya. Después le pide perdón a Dios. No nos vamos a inclinar. Tenemos un Dios, lo honramos, lo amamos, queremos que la gente sepa que lo amamos.
y no nos vamos a inclinar. Punto. Si nos quieren echar al horno, échenos al horno, pero no nos vamos a inclinar. Bueno, a veces hay que ser así, decididos, decididos. ¿Puede por favor inclinar su rostro? Hay algo que Dios le pide en esta tarde. No pierda su confianza, que tiene grande galardón. A veces decimos, ¿será cierto esto? ¿Será cierto el cielo? ¿Será cierto que Dios es galardonador de los que le buscan? ¿Será cierto que Jesús viene? ¿Será cierto que hay un arrebatamiento? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Y pasamos preguntándonos eso mucho tiempo. Usted ya tiene que estar en el lado de los que están completamente seguros de que hay un Dios y de que es galardonador de los que le buscan y que desea que usted mantenga su confianza del principio y que usted vuelva al primer amor. Recuerde los días pasados, ¿cómo era usted? Ay, yo era 4x4, yo a mí lo que me pusieran a hacer yo lo hacía, yo le entraba a todo, yo aquí, yo allá. ¿Y qué es que ya no se puede hacer eso? Sí se puede. Mientras que hay vida, hay esperanza. Decídase a no ser de los que retroceden, porque si retrocedemos, no agradará el alma de Dios. Y nosotros queremos agradar el alma de Dios. Padre Celestial, Señor, te pido que este mensaje pueda servir de alguna forma para instarnos a caminar más en la fe. Señor, esto es muy cierto. Cuando tenemos la adversidad, cuando tenemos la prueba, cuando tenemos la batalla frente a nosotros, somos muy valientes, pero cuando la vida se tranquiliza y se vuelve pacífica y el mar está calmo, entonces como que entramos en esa zona de confort. Le pasó a los hebreos, a los judíos, que ellos, el autor les dice, pero ¿cómo es posible que al principio ustedes estaban tan fuertes y ahora casi está, yo tengo temor de que ustedes vayan a claudicar en su fe? Señor, si les pasó a ellos, claramente nos puede pasar a nosotros. Y no queremos retroceder. No somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Somos de los que creen en usted, de los que se aferran a las promesas, de los que avanzan, de los que luchan y en el nombre de Jesús obtienen la victoria. Pero, como usted le dijo a Elías, largo camino te resta. Si ya hemos vencido antes, la victoria pasada no nos garantiza la victoria de mañana o de la otra semana. Tenemos que estar decididos a depender de usted para vencer. Ayúdanos, Señor, a seguir y seguir. Qué bonito que pase el tiempo, 20 años, 30 años, y los creyentes aquí sigan creyendo en la fe, sigan creciendo en la gracia, sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Te pido, Señor, que no nos permitas retroceder. En el nombre de Jesús, amén y amén.